Buenas tardes, mi nombre es Claudia Andrea Chávez Pupiales, les voy a hablar sobre la cultura, un concepto antropológico. Primero que todo, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? El significado general de la cultura es un grupo social donde se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias, ¿no? Que se han venido también conociendo desde nuestros antepasados. Por lo tanto, la cultura está íntimamente relacionada con la existencia humana, con su naturaleza frágil y social. Resulta que dentro de la antropología se conocen dos grupos, lo que son materialistas y mentalistas. Los materialistas consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Es decir, más que todo, digamos, ahí ven la cultura como un todo complejo que incluye conocimiento, ciencias, arte, moral, las costumbres, el derecho, ¿no? O de capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. En cambio, los mentalistas consideran que la cultura es como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Resulta que es una generalización tradicional basada exclusivamente en las bellas artes y las humanidades, más que todo ideal y donde se adjudica a las sociedades capitalistas mercantilistas, y de aquí surgen los que son las ciencias humanas y sociales, facilitando la medición de la conducta humana. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Resulta que el concepto cultural se ha transformado en la apreciación y análisis de valorizaciones, costumbres, estilos de vida, formas materiales, organización social. Estas corrientes se dirigen a revelar lo que son las relaciones entre el cuerpo, las relaciones sociales y las formas culturales. En ese proceso de construcción social entre el medio natural, la sociedad y la cultura, es más que todo, digamos, donde proporciona una útil ayuda en cuanto ha facilitado en gran medida la predicción de la propia conducta, la conducta del hombre, ¿no? Cuanto más conozcamos de una cultura, pues más fácil nos podrá predecir la conducta normativa, pues, de sus miembros. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Resulta que cultura y sociedad tenemos que tener muy claro que no son iguales, ¿no? Pero ambas pues van entrelazadas, es decir, podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. Es decir, cultura es el modo de vida de un pueblo, conocimientos, ideas, costumbres, tradiciones, es el grado de individuos que siguen en un mismo modo de vida. En cambio, la sociedad nos presenta como una realidad, como algo completamente tangible, es decir, ocupa un espacio predeterminado e intangible y está localizado territorialmente, aunque en algunas ocasiones pues pueda suceder que sus límites no estén claramente definidos. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? En culturación tenemos que tener muy claro que son todas las personas integradas en una sociedad experimental de la enculturación, es decir, es fundamental en los primeros años de la vida del individuo, es decir, en su infancia, en su niñez, digamos, como por ejemplo el modo de vida de comer, de vestir, de dormir, hablar, más que todo, toda esa parte. Sin embargo, hay que tener muy claro que este proceso no termina en la niñez, sino que continúa en la parte o en la etapa adulta de la persona. En realidad, este aprendizaje acaba siempre con la muerte. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores del bien y del mal y los del uso y eficacia, son elementos adaptativos, son relativos en cada cultura. Y en su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio, digamos, asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas, pues perdería su sentido original, ¿no? Como le dije, son las pautas positivas y negativas, son todos los valores del bien y del mal en el relativismo cultural. En el etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente, de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. En conclusión, más que todo, ¿qué es la cultura? Y de acuerdo, digamos, o el concepto de la antropología. Pues tenemos muy claro que la cultura es un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad, que nos ayuda a comprender una serie de hechos, ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación con un grupo determinado de individuos. Cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. Mejor dicho, se puede concluir que la cultura es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana, desde su inicio hasta su final, ¿no? Como lo dije al inicio,
Digamos, la cultura más que todo, o un concepto de la antropología, es un grupo social donde se comparte rasgos culturales como las costumbres y las creencias, ¿no? Bueno, eso sería todo, con mucho gusto. Hasta luego.